I pel riu Sena desfilarà demà el talent esportiu durant la inauguració dels Jocs Olímpics de París. Però si hi ha altra competició silenciosa que ja està en marxa, és la del vestuari de cada delegació. N'hi ha alguns que fins i tot ja han fet virals a les xarxes, com els de Mongòlia. Avui analitzem algunes de les propostes que es veuran a París. Ara és capital de l'esport, però París destil·la moda en cada pam de la ciutat. El Sena serà la gran passarel·la del vestuari olímpic i avui l'analitzem amb Tonuca, dissenyadora i docent de moda. I sí, a hores d'ara ja hi ha una delegació que ha guanyat el partit de la moda olímpica a les xarxes, Mongòlia. La calidad de los tejidos es maravillosa, pero es que la construcción es excelente. Están las prendas cargadas de detalle, todo tiene un sentido y un porqué. Sobre todo, esta maravilla de prenda superior con ese brocado, y creo que la marca lo ha hecho muy bien. El país anfitrió ha deixat en mans de la luxosa marca Berluti el seu vestuari. Muy correctos, evidentemente están muy bien elaborados, la sastrería es impecable, pero desde mi punto de vista, justamente por ser donde es, me parece excesivamente clásico. Y me ha parecido mucho más interesante la uniformidad de los voluntarios que van a llevar las medallas, adecuadísimo, hace referencia a los años 20, a cuando la moda deportiva empezaba a tener más relevancia. I si miren cap a casa, la marca esportiva Homa signa l'estilisme d'Espanya. La estructura de las prendas no está cuidada en cuanto a diseño. Son prendas más clásicas, excesivamente tradicionales, y creo que en España además hay grandes marcas que podrían haber hecho una colaboración estupenda. En este ranking no hi ha medalles, però la repercussió mundial és innegable. Estamos en un escaparate como son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cada vez la moda está mucho más presente en el deporte. Casi cualquier persona ha introducido alguna prenda deportiva en su vestuario cuando antes no lo hacía. Por lo tanto, hay que poner en valor también esa unión de moda y deporte.